Muy bien, muchachos, ahora entraremos al tema de la ley de los gases. Los gases tienen sus propias leyes muy características, dado que cuando sometemos a un gas a cambios de temperatura o a cambios de presión, a cambios de volumen, estas tres variables tienen su consecuencia, considerando que la masa del gas permanece constante en cualquier cambio que se experimenta. Entonces vamos a ver a detalle cada una de las leyes que nos explican el comportamiento de los gases. La ley de Boyle. La ley de Boyle establece que para una temperatura constante, la presión ejercida sobre una muestra de gas encerrado es inversamente proporcional al volumen del gas. Entonces, tenemos que si aplicamos una presión a un gas, aumentamos la presión, el volumen disminuye. Disminuye. Esto significa que ambas cantidades tienen una relación inversa. O sea, es decir, mientras aumenta la presión, disminuye el volumen. Y al revés, si disminuimos la presión, aumenta el volumen. Entonces, aquí tenemos una proporcionalidad inversa, ¿no? O sea, una cantidad, mientras una cantidad aumenta, la otra disminuye. Bueno, entonces aquí tenemos esa proporcionalidad. Aquí tenemos el producto de presión por volumen es constante. O sea que esta constante es la constante de proporcionalidad inversa. Si nosotros despejáramos la presión, por ejemplo, el volumen pasaría dividiendo aquí a la constante. Entonces, al aumentar el volumen, pues entonces disminuye la presión. Y al revés, si despejamos el volumen, la presión pasaría dividiendo aquí a la constante. Y al aumentar la presión, pues disminuye el volumen. ¿Por qué? Porque al aumentar el número de abajo, pues está el cociente el resultado de esa división pues es menor, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos un momento inicial y un momento final, es decir, si nosotros tenemos las condiciones iniciales de un gas con temperatura constante, entonces decimos que el producto de presión inicial por volumen inicial es igual al mismo producto en cualquier otro instante. Entonces, si aquí la presión aumenta, pues disminuye el volumen, pero el producto de presión por volumen permanece constante. Es decir, si tuviéramos un tercer momento y la misma situación, presión 3 por volumen 3, pues también es constante. Entonces, significa que en cualquier instante el producto de presión y volumen permanece constante, es igual, no cambia. La ley de Charles, esta establece que cuando la presión es constante, cuando la presión es constante, si nosotros aumentamos la temperatura, también aumenta el volumen. Entonces la relación ya no es inversa, es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que si aumenta una de las variables, la otra también aumenta. Entonces aquí el producto, la relación que hay entre las dos cantidades es directamente proporcional. Muy bien, entonces aquí ya tenemos que el volumen sobre temperatura, esa relación es constante. ¿Qué significaría? Que si la temperatura yo la paso para acá, pasaría multiplicando, me quedaría volumen es igual a la constante por la temperatura. Significa que si aumentamos la temperatura, pues aumentaría también el volumen. Y al revés, si disminuimos la temperatura, pues también disminuiría el volumen. Entonces la constante de proporcionalidades queda multiplicando a una de las variables. Entonces, igual que la otra ley que teníamos acá, ahora sí que el cociente de volumen sobre temperatura inicial es igual a la misma relación en un momento final, es decir, podemos tener diferentes momentos y ese cociente permanecería constante. O sea, volumen sobre temperatura es igual en un momento inicial a un momento intermedio, un momento final, etcétera. Entonces, la ecuación nos quedaría así. Así que siempre que tengamos un producto, aquí vamos a decir que esto es una proporcionalidad inversa. Siempre que tengamos una división de estas variables, vamos a decir que es una proporcionalidad directa, o sea, o directamente proporcional. Ley de Gay-Lussac. Aquí es, si tenemos para una masa de gas el volumen es constante. Si se dan cuenta, aquí este recipiente está limitado, o sea, el gas no puede ni aumentar de volumen. Entonces,
permanece constante, es un volumen constante en los dos recipientes. Si nosotros aumentamos la temperatura, es lo que dice esta ley, entonces, entonces la presión aumenta, o sea, el volumen permanece constante, pero la presión sí aumenta, ¿no? Entonces aquí tendríamos el caso de la olla express, por ejemplo, es un recipiente donde el líquido contenido, digamos, o el gas contenido en el recipiente no tiene libertad para expandirse, así que lo que sucede aquí es que la presión aumenta. Si nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la presión. Entonces esta ley dice que para una masa de gas, para una masa de gas eh, de volumen constante, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. Aumentamos temperatura, aumenta presión. Entonces, y tenemos una situación análoga a la que teníamos con la otra ley, la ley de Charles. Entonces, entonces aquí decimos que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Acá estamos. Entonces, que eso permanece constante. Es decir, que si tenemos un momento inicial y un momento final, esa relación de presión sobre temperatura es constante, es igual en cualquier momento. Muy bien, aquí tenemos las tres variables que les decía: presión absoluta, volumen y temperatura absoluta. Entonces aquí aclaro que cuando hablamos de presión y temperatura, estamos hablando de la presión absoluta y la temperatura absoluta. Recordando también que la temperatura absoluta pues obedece al cero absoluto, o sea, las escalas absolutas, ¿cuáles son? Pues la escala Kelvin y la escala Rankine, ¿no? Entonces, si nosotros en algún problema tenemos temperaturas en grados centígrados o Fahrenheit, vamos a tener que encontrar su escala absoluta. Si son centígrados, buscaremos Kelvin, ¿verdad? Si son Fahrenheit, pues estaríamos buscando los Rankine. Bueno, aquí tenemos las tres variables que intervienen en el comportamiento de un gas. Y tenemos las tres leyes. La ley de Boyle, que, pues repitiendo, dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales cuando la temperatura permanece constante, ¿no? Luego tenemos la ley de Charles, donde dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando la presión permanece constante. Y por acá, Gay-Lussac, que fue la última, decimos presión y temperatura son directamente proporcionales cuando el volumen permanece constante. Entonces, ejemplos de estas leyes, podemos mencionar que para la ley de Boyle, pues podríamos hablar de lo que sucede con los émbolos de una jeringa. Si nosotros aplicamos presión a la jeringa, entonces el volumen disminuye, ¿verdad? Estamos presionando la jeringa. Entonces ahí estamos hablando de que la temperatura pues permanece constante. La ley de Charles, según dice que volumen y temperatura son directamente proporcionales cuando la presión permanece constante. Aquí el clásico ejemplo que se maneja es un balón de fútbol desinflado, digamos, lo dejamos a la intemperie y con el aumento de la temperatura pues aumenta el volumen del aire con el aumento de la temperatura. Entonces aquí estamos hablando de una presión constante ya que está sometido a la presión atmosférica. La presión no cambia, sin embargo el volumen sí cambia con la temperatura. Y como ejemplo aquí de la ley de Gay-Lussac, pues tendríamos la olla de presión, ¿verdad? Que ahí el volumen no puede variar, o sea, se le llama recipientes herméticos, ya que por la forma de sellado que tiene el recipiente, pues no permite que aumente el volumen. Así que si aumentamos la temperatura, pues aumenta la presión, ¿no? Entonces, pues la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Muy bien, entonces aquí al final tenemos la ley general de los gases, que también se le llama ley combinada de los gases. ¿Por qué se le llama ley combinada de los gases? Pues porque aquí tenemos las tres leyes resumidas en esta expresión. Por ejemplo, la ley de Boyle dice que la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, observando la ley general de los gases, tendríamos que eliminar las temperaturas, ya que como son iguales, si es constante significa que son iguales,
pasaría del otro lado y del otro lado sin igual y podríamos cancelarlas. ¿Qué nos quedaría si cancelamos estas temperaturas? Pues la ley de Boyle, ¿no? Y aquí Charles dice que la presión es constante, entonces pues eliminaríamos las presiones y nos queda la ley de Charles. Aquí Gay-Lussac dice que cuando el volumen es constante, entonces eliminaríamos los volúmenes y nos quedaría la ley de Gay-Lussac. Es decir, que si no recordáramos las ecuaciones de las tres leyes, pero si recordáramos esta con esta, pues se puede deducir fácilmente cualquiera de las tres. Muy bien, ahora tenemos algunos ejemplos para resolver. Dice aquí una muestra de gas de 0.35 litros a presión absoluta de 2.5 atmósferas y temperatura constante. Es sometido a una presión absoluta de 3.05 atmósferas. Es decir, estamos aumentando la presión y la pregunta es ¿cuál será su nuevo volumen? Muy bien. Entonces, en este problema tenemos que la temperatura es constante. Entonces, si la temperatura es constante, significa que la temperatura inicial es igual a la temperatura final, ¿no? Entonces, si son iguales, pues las podemos eliminar de aquí de la ecuación. Se puede eliminar de la ecuación. ¿Por qué se puede eliminar? Porque si yo paso esa temperatura que está dividiendo, la paso del otro lado, pasaría multiplicando y se eliminaría con esta. ¿Y qué nos queda? La ecuación de la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle dice que para una temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Significa que si aumentamos la presión, el volumen disminuye. Y en este caso tenemos una muestra de gas. Tenemos una muestra de gas que tiene cierto volumen inicial, pero le estamos aplicando aquí una presión. Entonces, si aumentamos la presión del gas, si aumentamos la presión que le estamos aplicando, presión 1 y presión 2, si aumentamos la presión, pues el volumen disminuiría, ¿no? Por lógica. Ese es el caso de la jeringa que les decía. Entonces aquí los datos que tenemos es que el volumen inicial, el volumen 1 es de 0.35 litros y con una presión absoluta de 2.5 atmósferas. 2.5 atmósferas y la pregunta es ¿cuál sería su nuevo volumen si la presión está aumentando a 3.05 atmósferas? Excelente, entonces aquí tenemos pues la ley de Boyle, ¿eh? O sea, al haber cancelado las temperaturas por ser esta constante, nos queda la ley de Boyle, donde dice que presión y volumen son inversamente proporcionales. Aquí tenemos que entonces una presión de 2.5 atmósferas y un volumen de 0.35. Si le aumentamos esta presión hasta 3.05, ¿qué volumen vamos a obtener? Pues un volumen menor que el que teníamos aquí, ¿verdad? Se reduce el volumen. Veamos entonces, despejando el volumen final, o sea, el volumen 2, esa presión 2 pasa dividiendo de este lado, del otro lado el sin igual, y sustituimos los datos y tendríamos que las atmósferas las cancelamos, ¿verdad? Nos va a quedar litros. Haciendo la operación de multiplicación arriba, dividimos entre 3.05 y tenemos 0.24 litros. ¿Cuántos teníamos al inicio? 2.5. Perdón, 0.35 litros. Entonces estamos aumentando la presión y el volumen está disminuyendo. Es muy sencillo, muchachos. Muy bien, ahora tenemos el problema número 2. Dice, si se tiene un gas a una temperatura de 25 grados centígrados y con un volumen de 100 centímetros cúbicos a una presión manométrica de 400 milímetros de mercurio. Y pregunta, ¿qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados centígrados si la presión permanece constante? Muy bien. Ahora tenemos el segundo problema. Este problema dice que la presión es constante. Es decir, tenemos nada más dos datos o dos variables aquí, que es la
que es la temperatura y el volumen. Pero nada más, antes de iniciar con la solución del problema, nada más recordarles que cuando hablamos de presiones y temperaturas se refiere a presiones absolutas y temperaturas absolutas. Les digo esto porque en este problema tenemos las temperaturas en grados centígrados y las presiones, la presión que tenemos es la presión manométrica. Entonces, aquí va a ser necesario hacer uso de la fórmula de presión absoluta. Muy bien, entonces, canceladas las presiones, pues nos queda la fórmula resumida de esta forma, de esta manera. Entonces, esto viene siendo lo que es la ley de Charles, ¿no? Donde dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Es decir, que si aumenta la temperatura, aumenta también el volumen. Y al revés, si disminuye la temperatura, disminuye el volumen también. Es decir, son directamente proporcionales. Para trabajar de una manera más cómoda esta misma ecuación, las temperaturas las podemos pasar del otro lado sin igual. Entonces la temperatura inicial la puedo pasar multiplicando para acá y la final multiplicando del lado izquierdo. Nos quedaría así, ¿no? Volumen 1 por temperatura 2, volumen 2 por temperatura 1. De esa manera pues va a ser muy fácil despejar cualquiera de las cuatro variables. Entonces tenemos las condiciones del problema. Tenemos un gas encerrado a presión constante y con una temperatura de 25 grados centígrados y un volumen de 100 centímetros cúbicos. Así que el volumen inicial son 100 centímetros cúbicos. Y la pregunta es con una presión manométrica de 400 milímetros de mercurio. La pregunta es ¿cuánto valdrá el volumen final? El volumen final si la temperatura disminuye a 0 grados centígrados. Bueno, entonces les decía pues que cuando hablamos de presión y temperatura se refiere a presiones absolutas y temperaturas absolutas. Y lo que tenemos aquí, las temperaturas las tenemos en grados centígrados. Habría que encontrar entonces la temperatura absoluta. Con la presión pues ni nos preocupamos porque es constante, que ya se eliminó. Pero la temperatura, si tenemos temperaturas, sí las tenemos que tener en la escala absoluta. Recordando que la escala absoluta es igual a la grados centígrados más 273.16. Esta es la escala absoluta en Kelvin, ¿verdad? Cuando tenemos grados centígrados, le sumamos el 273, que recuerden que es el cero absoluto, ¿eh? Que es la temperatura más baja registrada en el planeta. Entonces, aquí tendríamos la temperatura inicial, sería 25 más 273.16. Y la temperatura final, pues 0 más 273.16. Muy bien, excelente muchachos. Así que ya tenemos, ya las temperaturas, ya las pasamos del otro lado sin igual para dejar bien cómoda la ecuación. Entonces, aquí la tenemos. Como andamos buscando el volumen final, pues la temperatura inicial la regresamos de este lado y ya nos queda el volumen final, ¿verdad? Eso es siguiendo esta estrategia que les digo. O también se puede haber despejado directamente de aquí, ¿no? Si tenemos el volumen, queremos el volumen 2, la temperatura final la pasamos multiplicando. De cualquier manera, ya sea siguiendo este paso previo o haciendo el despeje directo, nos queda igual, ¿no? Así nos queda. Y tenemos las temperaturas. La temperatura inicial es 25 grados centígrados y la final 0 grados centígrados. Entonces, recordando que la escala absoluta pues es grados centígrados más 273.16 para tener Kelvin, ¿no? Pues aquí nos queda que la inicial entonces es 298.16 Kelvin y la final pues 273.16 Kelvin. Sustituidos los datos, pues aquí tendríamos que Kelvin con Kelvin se cancela y nos quedan centímetros cúbicos. Es decir,
la muestra de gas tenía un volumen de 100 centímetros cúbicos y al enfriarse el gas, pues se reduce, o sea, al bajar la temperatura, se reduce también el volumen. Entonces nos queda 91.6 centímetros cúbicos. Problema número 3 dice de esta manera: una masa de un gas recibe una presión absoluta de 2.5 atmósferas a 33 grados centígrados y ocupa un volumen constante. ¿Cuál será la presión absoluta del gas si la temperatura aumenta hasta 75 grados centígrados? Muy bien, entonces tenemos el problema número 3, donde aquí el volumen permanece constante. Es como el caso de la olla express, ¿no? Donde no tiene libertad para aumentar, para que haya un aumento de volumen. Entonces es un recipiente hermético que, estando a una temperatura de 33 grados centígrados, tiene una presión de 2.5 atmósferas. La pregunta es, si aumentamos la temperatura hasta 75 grados centígrados, ¿cuál será la presión del gas encerrado en ese recipiente? Recordando también que si las temperaturas tenemos en centígrados, vamos a transformarlo a Kelvin, ¿verdad? Que la escala absoluta. Recordando la fórmula, como en el problema anterior, tenemos que queremos Kelvin, a los grados centígrados les tenemos que sumar 273.16, que es el cero absoluto. Entonces, hacemos eso y tenemos que la temperatura inicial son 306.16 Kelvin y la final 348.16 Kelvin. Bueno, aclarando también que en el problema anterior teníamos el dato de presión. El problema anterior decía que el gas estaba con una presión manométrica de 400 milímetros de mercurio, pero decía qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados si la presión permanece constante. O sea, ese dato no lo tomamos en cuenta. Si nos dan un dato el cual nos dicen que es una constante, no interviene en el problema. Bueno, en este caso el volumen es constante. Pero si me dieran el volumen del recipiente, igual no lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque es constante, ¿no? No interviene, pues. Así que cuando ese dato, el dato constante, si me lo dan o no me lo dan, no aplica porque se cancela, ¿no? Entonces aquí tendríamos la ley de Gay-Lussac, ¿no? Es donde para un volumen constante tenemos la ecuación general de los gases muy bien. Así que, bueno, si el volumen es constante, significa que los dos volúmenes son iguales, por lo tanto se pueden cancelar, ya que si movemos cualquiera de los dos, si el otro lado son igual, quedan uno sobre el otro, y por eso es que se eliminan. Entonces se cancelan los volúmenes y nos queda la ecuación de esta manera, que es la ley de Gay-Lussac, que dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Quiere decir que si aumentamos la temperatura, aumenta la presión, que es el caso del problema que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos un recipiente con una temperatura de 33 y aumentamos la temperatura a 75 grados centígrados. Si aquí teníamos una presión de 2.5, la pregunta es cuánto va a ser la presión final. Bueno, entonces es esta ley. De ahí nada más pues habría que despejar la presión 2, ¿verdad? Esta temperatura final puede pasar del otro lado sin igual multiplicando de este lado. O como le decíamos, o haciendo un despeje previo, pasando las temperaturas del otro lado sin igual, nos queda así, ¿no? La temperatura 1 pasa multiplicando, la temperatura 2 pasa multiplicando. Quiero yo la presión 2, entonces la temperatura 1 la paso dividiendo de este lado, ¿no? Es decir, me queda presión 1, temperatura 2 sobre temperatura 1. Esto es igual a la presión 2, ¿no? Ya nada más nos quedaría ahí sustituir datos. Muy bien, entonces sustituidos los datos tenemos que la presión 1 pues vale 2.5 atmósferas, la temperatura 2 vale 348.16 y la temperatura 1 306.16. ¿Cómo me quedan sustituidos los datos aquí? Pues de esta manera, ¿no? Pues presión 1, temperatura 2 y temperatura 1. Y allí pues se cancelan los Kelvin y nos quedan 2.84 atmósferas, sería la presión absoluta final, ¿verdad? Teníamos 2.5 y aumentó
a 2.84. ¿Por qué? Pues porque estamos aumentando la temperatura, ¿no? Bueno, y en temperatura absoluta. Muy bien, problema número 4 dice así: una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 38 grados centígrados y a una presión manométrica de 75 milímetros de mercurio. Ojo, presión manométrica dice ahí. ¿Cuál será su presión absoluta final si la temperatura aumenta hasta 60 grados centígrados con un volumen de 2.3 litros? Problema número 4. Aquí tenemos un gas que contiene un volumen de 2 litros con una temperatura inicial de 38 grados centígrados. Tenemos una temperatura inicial de 38 grados centígrados. Y una presión manométrica de 75 milímetros de mercurio. Y dice que ¿cuál será la presión absoluta final si la temperatura aumenta hasta 60 grados centígrados? Es decir, una temperatura final de 60 grados centígrados y un volumen final de 2.3 litros. ¿Qué tenemos? Presión manométrica inicial, temperatura inicial, volumen inicial. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Vamos a buscar la presión absoluta final y tenemos temperatura final y volumen final. Aquí ninguna de las tres variables es constante, así que la fórmula la vamos a aplicar tal y como está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna constante, salvo la masa, ¿no? que es constante. Entonces, recordando que presiones y temperaturas tienden a ser absolutas. Si a mí no me dan la presión absoluta, pero me dan la presión manométrica, ¿qué tengo que hacer? Pues recordar la fórmula de presión absoluta de recipientes cerrados, como el caso de los gases. Entonces, ¿qué es una suma de presiones solamente? O sea, la presión manométrica, o sea, la presión del manómetro, le sumamos la presión atmosférica. Si a mí me dan que la manométrica son 75 milímetros de mercurio, entonces la presión absoluta que voy a obtener de esa manométrica, pues es nada más sumándole la presión atmosférica, tal y como dice aquí en la fórmula. La presión atmosférica, recordando que en milímetros de mercurio son 760. Sumado a los 75 milímetros del manómetro, nos queda una presión absoluta de 835 milímetros de mercurio. O sea que el dato de presión que realmente tenemos es el de 835 milímetros de mercurio. Muy bien, y las temperaturas, pues también recordando que la temperatura inicial, pues son los 38 grados centígrados, pero queremos la temperatura absoluta, sería sumarle los 273.16 de acuerdo a los grados Kelvin y los vamos a obtener de esa manera. Entonces, igual la temperatura final, pues son 60 más 273.16 para convertirlo en Kelvin, ¿verdad? Y tendríamos esos datos. Muy bien, muchachos. Pues ya tenemos entonces los datos del problema. Tenemos la presión absoluta 1, pues 835 milímetros de mercurio, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cómo llegamos a este resultado? Pues utilizando la fórmula de presión absoluta. Porque si nos da la manométrica, pues nada más le sumamos la atmosférica, ¿va? Y ya tenemos la presión absoluta. Así que la presión 1 absoluta, pues es esta. La pregunta es, ¿cuál va a ser la presión 2 absoluta? La temperatura 1 son 38 grados centígrados, pero pues le tenemos que sumar 273 para convertirlo en Kelvin, ¿verdad? Así que aquí tenemos 311.16 kelvins. Al principio, la temperatura 2, pues 333.16, ¿cómo? A los 60 le sumo los 233, de acuerdo a la formulita, ¿no? Ya tenemos las dos temperaturas y el volumen inicial son 2 litros y el final 2.3 litros. Aquí no hay ninguna constante, así que la fórmula la aplicamos tal y como está. La ley general de los gases o la ley combinada de los gases, ¿no? Entonces, si las temperaturas las pasamos del otro lado sin igual, ambas pasarían multiplicando, es decir, la 2 pasa multiplicando del lado izquierdo y la 1 del lado derecho. Yo quiero la presión 2, así que esas dos
variable las paso dividiendo del otro lado, me queda así, de esta forma. Y sustituimos todo, ¿verdad? La presión 1, recuerde que siempre tiene que ser absoluta, por eso es que la dedujimos, por el volumen 1, por la temperatura 2. Entre volumen 2, que es 2.3, y por la temperatura 1, que es 611.16. Multiplicamos todo lo de arriba, nos da esta cantidad, 556.272.2. Y abajo 715.668. Las unidades que se cancelan, ¿cuáles son? Pues Kelvin con Kelvin y litros con litros. Nos van a quedar milímetros de mercurio. Así que el resultado final, tenemos que la presión 2 son 777.4 milímetros de mercurio. Así que ese sería el resultado final, ¿no? Entonces,